somos nada. Necesitamos que Él le dé sentido a nuestras vidas todos los días. Amén. Así que es una bendición. Quisiera motivarle. Recuerde que hoy vamos a tener la cena del Señor. Usted puede tener ahí con una galletita, un juguito en su casa. Bendiga su hogar a través de la cena del Señor. Entonces ahora, después de la palabra, vamos a tener tiempito para celebrar la cena de nuestro Señor. Así pasamos ahora a nuestro pastor. Amén. De verdad que es una belleza. Sin el Señor no somos nada, ¿verdad? ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y todo aquel que camina sin Dios, todo aquel que se mueve en la vida lejos de Dios, pues su vida no tiene un sentido como lo tiene cuando Dios habita y cuando Dios es parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Dios es bueno, Él nos ama, Él siempre está llamándonos, Él siempre está buscándonos, Él tiene cuidado de nosotros, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es todo para nosotros y a veces somos injustos, diría yo, en la forma en que nos comportamos con el Señor, en la forma en que le respondemos a Él, o en la forma en que no le respondemos cuando Él nos llama, cuando Él nos habla. Y bueno, parte de esto es que por eso hay tantos hijos pródigos el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy existen muchos hijos pródigos que andan corriendo lejos del Señor, y de eso queremos conversar en esta tarde. Queremos conversar en esta tarde y bueno, le puse como título un llamado a los hijos pródigos, ¿verdad? Y cuando hablamos del hijo pródigo, tal vez ya muchos dicen, esa historia ya me la sé, ¿verdad? Hasta en la escuelita dominical se la cuentan a uno. Tanta gente, tantos temas y tantas cosas que se han predicado del hijo pródigo, pero muchas veces el hijo pródigo lo vemos como un personaje de la Biblia, como alguien que está ahí, de quien se cuenta una historia, y muchas veces no, como que no queremos relacionarla con nuestra propia vida personal, ¿verdad? Entonces, sí, sabemos que hubo un hijo pródigo, sabemos que fueron 99 y dejó a las 99 fue por una, y todo eso se llega a convertir muchas veces solamente en historia, solamente en historias de la Biblia, en momentos que la Biblia cuenta, pero dejamos de relacionarlo con nuestra propia vida. El Señor dejó esta palabra, la palabra de Dios, para que usted y yo viviésemos en ella, caminásemos en ella y fuéramos parte de ella. Usted y yo somos los personajes que están en esta palabra y tenemos que aplicarla a nosotros, porque dice la misma palabra que todas estas cosas que se escribieron, que están aquí anotadas, se dejaron para que nosotros no fuéramos o no participáramos igual que por estas circunstancias que ellos pasaron, que no cayéramos en esas mismas pruebas, en esos mismos pecados, en esos mismos momentos difíciles, que aprendamos de ella y que la vivamos para que siempre estemos claros con el Señor, estemos atentos con el Señor, estemos presentes con el Señor y vivamos con Él y para Él. Bueno, la historia ya casi todos sabemos. Lucas 15 del 11 al 22 nos habla del hijo pródigo, y la historia, no sé cuántos, hay alguien aquí que no se sepa la historia del hijo pródigo. Yo creo que todos la conocemos, ¿verdad? Que dice que hay un padre que tenía 2 hijos, ahí está en Lucas 15 del 11 al 22, y el hijo pródigo era el hijo menor de este padre, y este padre, tenía 2 hijos, y este hijo menor vino donde el padre le pidió la herencia, dame la parte de la herencia que me corresponde, dame lo que es mío. Y dice que el hombre, el hijo pródigo, el padre le entregó su herencia, porque Dios nunca nos va a negar nada que nosotros le pidamos. Y Dios, muchas veces nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, le pedimos bendición, le pedimos que nos guarde, le pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé todo lo que necesitamos. Y muchos se han dedicado a malgastar esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero el hijo pródigo dice que se fue a una región lejana. Y esa historia muchas veces no la aplicamos a nuestra vida. Esa historia la dejamos como una historia solamente que está ahí en la palabra de Dios. Pero yo te
en esta tarde, ¿cuál es la historia de tu vida? ¿Será que tú eres un hijo pródigo que en este día estás lejos de Dios? ¿Será que es un hijo pródigo que en este día te has alejado de Dios y estás malgastando las bendiciones de Dios? ¿Será que eres un hijo pródigo que estás completamente ajeno al amor de Dios y al deseo de Dios de bendecirte, de seguirte usando, de seguirte llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria? Porque muchos de nosotros, hermanos, todos hemos pasado por momentos difíciles. Muchos de nosotros hemos caminado por caminos con espinos, hemos tropezado en piedra, hemos caído, hemos vivido muchos momentos difíciles en nuestra vida. Pero como muchas veces creemos que la Biblia no aplica para mi vida, bueno, yo en esta tarde te vengo a decir cómo está tu vida hoy, qué tipo de hijo eres. ¿Eres un hijo obediente que está en la casa o eres un hijo pródigo que se alejó del Señor, que se fue del Señor, que se llevó la parte de su herencia y se fue a malgastarla con muchas personas y con disque amigos? Porque amigos, cuando tú estás bien económicamente, cuando estás en un momento de que eres popular, tienes muchos amigos, pero llega el momento en que todos se van cuando estás mal. Y vea qué caso, el hijo pródigo, según la historia bíblica, dice que malgastó los bienes, porque ya eran suyos, ¿verdad? Sus bienes, con amigos, con rameras, con la gente que lo rodeaba porque tenía dinero, pero después nos lo encontramos en otra condición, ¿verdad? Ya no estaba con los amigos. Dice que llegó a tener hambre, que deseaba comer la comida de los cerdos. Entonces, esto es un ejemplo de lo que muchos de nosotros tal vez hemos vivido. Porque muchos de nosotros, yo se lo digo aquí con todo mi corazón, yo en cierta forma he sido o fui un hijo pródigo por un tiempo. Cuando yo andaba lejos de Dios, cuando yo me enojé con Dios, fueron como 6 años que yo anduve enojado y peleado con Dios. Y dije, no quiero saber nada de Dios. Y fui un hijo pródigo. Que cuando yo me aparto de Dios, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde me voy? Para el mundo. A malgastar mi vida, a malgastar todo lo que Dios me dio, a malgastar todo lo que Dios ha puesto en mis manos con personas que no merecen que yo les dé a ellos o comparta con ellos lo que es de Dios y lo que Dios puso en mis manos. Entonces, qué importante saber cómo está tu vida hoy. ¿Eres un hijo pródigo? ¿Ya malgastaste todo lo que Dios te dio con el mundo, con las personas incorrectas? ¿O todavía tienes algo? Si tienes algo todavía, es tiempo todavía de volver a casa. Porque muchas veces, mucha gente dirá, ¿y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que Dios me dio? Bueno, Dios te dio una herencia. Dios te ha dado bendición. Dios te dio un llamado. Te dio un llamado. Te dio un ministerio. Te dio dones. Te dio talentos. ¿Cuántas cosas más podríamos mencionar en esta tarde que Dios le ha dado a las personas y lo andan malgastando, lo andan desperdiciando, lo andan perdiendo con amigos que no valoran y que muchas veces ni siquiera quieren nada con Dios? No sé si te consideras un hijo pródigo en esta tarde. Y si te consideras un hijo pródigo, te consideras un disoluto. Escuche esa palabra, disoluto. Es una palabra que yo nunca había escuchado. ¿Y qué significa disoluto? Un disoluto es una persona carente de restricción. Y si no tiene restricciones, ¿cómo se comporta? Como él quiere, como le da la gana. No hay quien le diga, hasta ahí, no pase de ahí. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Un disoluto es una persona carente de dominio propio. Yo digo siempre que deja de tener dominio propio para tener un demonio propio. ¿Cierto o no? Porque así es. El enemigo viene, encuentra la casa ya abierta, sucia y todo, y se mete y la contamina peor, porque abrimos puertas con nuestras actitudes. No sé si quieren comentar algo ustedes. Me hacen señas, me dicen algo, me hacen ojitos, pero
Pero de verdad, una persona sin restricciones, sin dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Que no puede controlar sus impulsos, que no puede negarse a sí mismo todo lo que quiere hacer, sabiendo que es incorrecto, sabiendo que es malo. Una persona que no puede controlar un deseo carnal, que no puede controlar un deseo de ninguna especie en su vida. Se desemboca, corre, se va al guindo y se mata. No tiene dominio propio. Y es una persona carente de límites. No tiene un límite en su vida. Hasta que llega el momento en que todo lo malgasta, todo lo pierde, todo lo desecha. Y muchos han muerto en esa condición. Hay personas que se han convertido en hijos pródigos. Y qué duro cuando uno ve esas noticias de personas en ciertos países que mueren en la noche, en el frío, que mueren en la calle, que su propia familia los ha desechado, que su propia familia los ha echado. Yo en esta tarde quiero decirte que tú no tienes que ser un hijo pródigo. Dios te está llamando a que regreses a casa. Si alguien no sabe dominar su vida, dice que se desubicará en cualquier pequeño problema. Hermanos, si no tenemos dominio propio, si no tenemos límites, si no tenemos restricciones, si no podemos dominar nuestra vida, hermano, cualquier pequeño problema nos lleva a caer en depresión, nos lleva a caer en todas las circunstancias negativas de la vida, nos lleva a pecar, nos lleva a fallar, nos lleva a cometer errores, nos lleva a cometer muchos tipos de cosas en nosotros que Dios no se agrada de ellas. Diría yo, tiene espíritu de mosca, porque se ahoga en un vaso de agua. Hermano, usted echa una mosca en este vaso de agua y la deja y ahí murió, se ahogó. Y así hay mucho creyente, muchas personas que sus problemas son tan enormes y tal vez son pequeños, pero su falta de dominio, de dominar su vida, lo desubica de su mente. ¿Por qué? Porque es una persona emocional. Es una persona que no la domina, no la gobierna, no la dirige el Espíritu de Dios, sino que la dirige su propia alma, sus propias emociones. Son personas que no tienen la capacidad de decir no, de sostenerse en todos los aspectos de su vida. Entonces son personas que vienen, abandonan al Padre, porque el corazón, hermano, dice la palabra que el corazón es engañoso, mayor que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Perdón. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando usted y yo nos volvemos personas sin dirección de Dios, sin límites, como estamos hablando, sin dominio propio, y nos convertimos en seres emocionales, ya no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros. Aunque Dios quiera, Dios no puede, porque Dios es un caballero y no va a venir a obligarme a hacer lo que Él quiere que yo haga. Dios permite que yo reaccione, que yo recapacite y que yo lo busque a Él, que yo cambie, que busque su presencia, que busque su espíritu, que busque su vida espiritual, que busque su palabra, que me alimente, que me fortalezca, que dé un alto, que deje la calle rayada del frenazo y que me detenga y que cambie de dirección, porque arrepentimiento es cambio de dirección. Y todo aquel que hoy es un hijo pródigo que anda malgastando la bendición de Dios en el mundo, oiga, y esto me tiene a mí de verdad conmocionado, me tiene conmocionado. Iglesias, hermano, iglesias de 600 miembros. ¿Dónde están los 600 miembros? He hablado con pastores, con iglesias de 600 miembros que en un tiempo como este de nosotros que estamos transmitiendo, solo 30 o 40 personas se conectan. ¿Y dónde están los otros 560? ¿Dónde se fueron? ¿Qué pasó con su vida espiritual? O son demasiado espirituales, o todos eran pastores, o todos eran líderes, o todos eran evangelistas y profetas,
que no necesitan conectarse con un pastor para recibir palabra y recibir bendición? ¿O dónde están? ¿Andarán de vacaciones? Hermano, este tiempo no es de vacaciones. Este tiempo es para buscar la presencia de Dios. Este tiempo es para caminar en la gloria de Dios. Este tiempo es para seguirnos preparando para no enfriarnos. Cuando abran las iglesias van a llegar un montón de tucos de hielo a las iglesias para volver otra vez buscando consejo, buscando dirección, buscando oración, buscando palabra de bendición. Eso me enoja. Ay, eso me enoja. No es posible. No es posible, hermano, que usted sea un tibio el día de hoy. Perdone que se lo estoy diciendo, pues si no se lo digo yo, tal vez nadie se lo ha dicho. Usted no puede seguir siendo un tibio en su vida espiritual, porque se va a convertir en un pródigo. Una persona que no tiene control, una persona que no tiene quien lo dirija, una persona que no tiene quien lo bendiga, quien lo fortalezca. Y esa persona no soy yo, esa persona es Dios, porque te has alejado de Él. Cuando nos alejamos del Padre, dice que es porque las personas que se alejan de Dios porque tienen un secreto en su corazón. Santo. Ajá. Hay un secreto en el corazón. Y ese secreto en su corazón le dice, viste, qué bonito se pone el ambiente en aquel pueblo allá, donde están aquellas mujeres ahí, donde hay mujeres, donde hay esto, donde hay comida, donde hay muchas cosas. Y usted tiene que estar aquí en la iglesia golpeándose el pecho y diciendo aleluya. No, nace en el corazón un deseo y empieza a ver lo que no tiene que ver. Empiezan a crearse un montón de fantasías en el corazón de las personas, porque esos secretos empiezan a convertirse en algo almático, empiezan a convertirse en algo que te domina, en algo que no puedes controlar. Porque si tu vida no está controlada por el Espíritu Santo de Dios, no tenemos para dónde caminar. ¿Quieres decir algo? Es que lo tremendo es que cuando nosotros nos alejamos del Padre, ¿verdad? Toma dominio, venimos acercándonos y como dice, empieza a tomar fuerza la carne. Y al dejar de alimentar al Espíritu, la carne empieza a tomar fuerza, empieza a tomar dominio. Y todas las pasiones viejas empiezan a florecer, a desbordarse. Y de repente, toda aquella vieja naturaleza, mire, estábamos leyendo estadísticas que esta cuarentena tiene México la tasa más alta de divorcio que ha tenido en todos los años, producto de la cuarentena. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a convivir, a estar juntas. Y entonces ahora los encerraron y no se soportan, ¿verdad? Un creyente lleno del Espíritu Santo de Dios, más bien es un tiempo lindo, un tiempo de comunión, un tiempo donde de familia podemos estar, un tiempo donde podamos orar juntos. Pero por eso es que tratamos de mantenerte conectado con el Espíritu de Dios, hermano. No te puedes desconectar, Grace, porque tú quieres aportar algo. Gloria a Dios. Sabemos que este tiempo que el Señor nos tiene, ¿verdad?, a cada uno de nuestras casas, los pastores hablaban este tema que es muy importante, porque muchos están durmiendo, la iglesia del Señor está durmiendo, y lo que la humanidad de nosotros, los seres humanos, los que realmente no nos rendimos a Cristo, se despiertan muchas cosas viejas. Dice la palabra que el viejo hombre y la vieja mujer se despiertan en nosotros, ¿verdad? Si no estamos como Dios quiere que estemos. Entonces es importante que nosotros verdaderamente estemos buscando al Señor, y llega esa pregunta a los corazones de muchos, que sé que hay muchos que están clamando, que hay otros que están despiertos, que están ahí clamando al Padre, y que el Señor se está revelando a los corazones, pero la pregunta a nuestros corazones llega: ¿verdaderamente estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? Y entonces es ahí cuando decimos: ¿a dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hijos del Señor? ¿Dónde están aquellos discípulos? Esos que se dejaron formar, no en este tiempo, que ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Casi 3 meses. Pero mucha gente está necesitando ir a un pueblo físico,
a una casa física, unas paredes para ir a buscar al Señor, y no necesitamos de eso. Necesitamos estar nosotros verdaderamente en nuestros hogares buscando, sedientos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a revelar a nuestros corazones a través de nuestra adoración, a través de lo que verdaderamente nosotros estemos haciendo, que es lo que el Señor quiere. Y entonces vemos ese fuego que había en muchos apagado, y ya el fuego de Dios no está en los hijos de Dios, y necesitamos verdaderamente nosotros como pueblo, como hijos de Dios, como esos discípulos que Él quiere que nosotros seamos, avivar ese fuego, hermanos. Y hoy yo le hago un llamado a la iglesia, a los jóvenes, a todos los que están ahí, que verdaderamente aman al Señor, y a aquellos que se han alejado, aquellos que han dicho, de ahí, me quedé en casa, pero estoy esperando ir a una iglesia. Hermano, no espera ir a una iglesia. Ahí en su casa busque al Señor. Ahí donde usted está, busque un tiempo, a pesar de que esté con sus hijos, a pesar de que estén con la familia, otros están alejados, apártese, vaya a su aposento. La palabra dice, entraré a mi aposento y buscaré al Señor. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir en esta tarde. Verdaderamente usted está buscando al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Esa es la pregunta que muchos pastores, referente al tema que el pastor Danilo hablaba, las iglesias de 600 miembros que ahora solo están 30, 40 conectados con los pastores que verdaderamente tienen una iglesia tan grande. Verdaderamente usted está buscando al Señor, hermano. Entonces yo creo que el Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de la humanidad que hay en nosotros, Él nos sigue amando. Y Él sigue esperando de que usted le busque. Él sigue esperando de que cada uno de nosotros nos acerquemos confiadamente, dice la palabra. Y en esta tarde eso es lo que yo les quiero dejar en su corazón. Amén, amén. Así es. Lo que pasa es que hay muchos hoy día que tal vez están en sus casas y pasan toda la tarde viendo películas, pasan viendo series, pasan haciendo muchas otras cosas que no son de Dios, que no son del Espíritu. No es que sea malo. Yo a veces tengo tiempo y veo una película. No me quita, no me hace pecador ver una película. Bueno, depende de la que vea, ¿verdad? Cuidado. Pero qué hermoso es entender, hermano, que tal vez usted en ese momento, ¿será que te convertiste en alguien disoluto? Que estás perdiste tu voluntad, no tienes dominio propio, estás sin límites, ¿verdad? Estás viviendo de tu alma, no estás viviendo de tu espíritu. Y estás luchando, y yo se lo digo por experiencia, yo sé lo que es vivir del alma, yo sé lo que es vivir de las emociones. Y cuando uno quiere luchar contra las emociones y levantarse, hermano, es como que te hayan cortado las piernas. Cuesta mucho, pero todavía Dios está tocando las vidas, todavía Dios está llamando a las puertas, todavía Dios te está diciendo, no vivas como un disoluto, carente de todo. Deja de vivir de tu alma, deja de tener esas fantasías en tu corazón, lucha contra eso, reprende eso. Tú tienes el poder de parte de Dios y la autoridad para rechazar cualquier pensamiento que venga que no sea de Dios. Puedes echarlo de tu vida. Entonces empezamos a vivir del alma, hermano, de lo que sienta. Hay días que me siento contento y pongo ahí una musiquilla cristiana, como una señora ahí en un pueblo que un día estaba oyendo yo, que pone música cristiana en la mañana y en la tarde pone toda la cumbia rapera de no sé quién ahí, y vive así, ¿verdad? Con doble ánimo. Eso yo lo vi porque yo estaba en una casa, entonces lo escuché. Pero bueno, hay gente que vive en dos aguas, caminan en dos caminos, se brincan al camino ancho, disfrutan un rato y después se pasan al camino angosto como para decir, ay Señor, aquí estoy, acuérdate. Esos días hemos predicado de eso. Esos días hemos estado hablando de las personas que necesitan volver a Dios, de las personas que necesitan regresar a la verdad de la palabra de Dios y dejar de estar viviendo como que nada va a pasar, hermano. Se está esperando que abran la iglesia para volver y que todo siga igual. Le aseguro que no va a ser así. Muchas cosas van a cambiar, empezando por tu vida, porque si estás tibio hoy, déjate enfriar de una vez por todas, mejor, porque los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Mejor encaliéntate o enfríate.
No puedes seguir caminando en dos aguas. No puedes seguir caminando con ese montón de secretos en tu corazón, ambicionando cosas del mundo y alabando a Dios en la iglesia. No puedes seguir viviendo con un pensamiento de que el Señor viene. Oiga, un día escuché a una persona que dice que todo lo que está pasando a nivel del mundo, Hay dos caminos. que lo que está en la Biblia, que lo que está profetizado, que no va a ser para nosotros, que no va a ser para nosotros, que va a ser para la gran tribulación. Hermano, pero Dios necesita probar tu corazón y mi corazón. Dios no va a recoger a cualquier atarantado, perdone la expresión, así como yo o como tú, que anda tibio, que anda con su traje sucio, que anda con sus vestiduras manchadas de pecado. Dios no va a venir a decir, bueno, vámonos ya, ahora sí, que los que nunca me conocieron o nunca me aceptaron, que les caiga el juicio. No, Dios necesita purificar nuestra vida. Es necesario que usted y yo pasemos por una leve tribulación, un principio de dolores que habla la Biblia, donde usted y yo vamos a ser probados como hijos de Dios. Necesita Dios probar nuestra fidelidad, nuestro corazón, para ver si somos o no somos, si estamos con Él o no estamos con Él. Pero tu forma de vivir demuestra dónde estás. Yo no te juzgo, solo tú sabes dónde estás. Si empiezas a vivir en tu alma, si dejas de escuchar al Santo Espíritu de Dios y comienzas a vivir de tus fantasías, entonces en ese tiempo va a venir la tentación. Lo que no le agrada a Dios, y lo peor, tu voluntad se va a reprimir. Tú no tienes voluntad. Le pertenece a tus emociones, le pertenece a tus amigos, le pertenece a las personas con las que estás viviendo una vida de pecado, una vida desordenada. Y un día tuviste conocimiento de Dios. No sé por qué estoy diciendo esto. Alguien me debe escuchar que tuviste un tiempo donde caminaste con Dios y hoy estás viviendo como te da la gana. Tienes que volver a Dios. Necesitas volver a Dios. Necesitas encaminarte en la voluntad de Dios. Antes de que tu alma se reprima y te conviertas en un hombre de piedra, un corazón de piedra. Pero Dios quiere convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne para ti. Y lo peor de todo, quiero que leamos el versículo de Lucas 15, 22. Aquí está, nada más de la verde, ábranlo ahí. Ajá. Porque el hijo pródigo llegó en un momento de su vida, donde él perdió todo, desechó todo, quedó solo. Sus amigos se fueron, tenía hambre y pensó por un momento, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo un Dios que me ama, yo tengo un Padre que me ama, un Padre que me puede dar todo lo que yo necesito, pero no puedo llegar donde ese Padre porque tienes la voluntad tan agotada, tan seca, tan cautiva, que no puedes reconocer que hoy sigues siendo hijo de Dios, que hoy Dios te sigue amando de la misma manera, que hoy Dios te sigue esperando de la misma manera. Hoy Dios te espera igual que siempre. Y nosotros, hermano, el hijo pródigo dice que pensó, recapacitó y se devolvió para su casa a buscar al Padre y pedirle perdón. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero antes quiero que leamos este versículo 22 de Lucas 15. Amén. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Vea qué tremendo. Hay tres cosas cuando el hijo regresa que el padre pide para el hijo, o que el padre pide para ti en esta tarde. Dice,
el mejor vestido, no cualquier vestido, el mejor. Te premia por haber vuelto, te da el mejor vestido, un anillo en su dedo y sandalias o calzado en sus pies. Hermano, cuando usted y yo caemos en esta condición de alejamiento de Dios, hermano, usted ya perdió esa vestidura espiritual. Usted ya perdió ese anillo de autoridad. Usted ya perdió esas sandalias que tenías antes. Porque todo lo malgastaste, todo lo perdiste. Quedaste desnudo, sin autoridad y sin calzado. Y vea lo que dice Isaías 61:10. Dice: en gran manera me gocé en Jehová. Dice: mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio ataviado y como a novia adornada con sus joyas. Amén. ¿Ves? Dios te había adornado, te había vestido, te había puesto todo lo que Él sabe que usted y yo necesitamos. Pero perdiste todo eso, malgastaste todo eso, te olvidaste y ahora estás desnudo, ahora estás solo. No tienes la bendición de Dios junto a ti. Y sabe una cosa, antes de leer otro versículo que está ahí en Zacarías 3 del 1 al 4, es Zacarías 3 del 1 al 4, por favor me lo va buscando. Aquí no está. Zacarías 3 del 1 al 4 dice, bueno, ya lo leemos, dice: la desnudez, hermano, cuando quedas desnudo, cuando te alejas de Dios, cuando pierdes todo, la desnudez provoca culpa. Y la culpa provoca condenación. Cuando tú estás desnudo, cuando te sientes desnudo, tú te culpas de que, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué yo tomé esta decisión? Pero ahora nadie me ama, ahora estoy solo, ahora nadie me quiere. Y si tú no reaccionas a la voluntad perfecta de Dios de volver a Él, dice que te condenarás, morirás en condenación, perderás el lugar que Dios siempre ha tenido para tu vida. Vas a perder ese momento, vas a perder ese lugar, vas a perder esa posición en Dios. Leamos el versículo de Zacarías, y lo peor de todo es que cuando eso pasa, te vas a sentir mal, porque Satanás va a venir a acusarte delante de Dios. Amén, dice Zacarías. ¿Del 1 al 4? Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he aquí, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Ve qué tremendo. Dios quiere vestirnos nuevamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado? Yo he fallado, fallé muchas veces. Y no sé si algún día voy a fallar, que Dios reprenda al diablo, dijo ahí sacerdote Zacarías. Pero qué tremendo cuando entendemos realmente de que Dios desea solo lo mejor para nosotros, de que Dios solo quiere mantener en nosotros, darnos, dice, como el Padre le dijo a los siervos: traigan el mejor vestido. Dios quiere darte una vestidura nueva, pero tienes que regresar a Él, tienes que volver a Él, y Él te va a vestir con vestiduras nuevas, te va a quitar esas vestiduras viles, contaminadas y sucias de pecado, y te va a dar un vestido nuevo. Dice también que pidió un anillo para su dedo.
El anillo es un símbolo de autoridad. El anillo lo usaban para sellar los reyes, para los grandes gobernantes, para las personas que eran pues de alta posición y que tenían un lugar de privilegio. Ellos siempre manejaban un anillo que los identificaba. De hecho, el gobierno romano le daba a sus ciudadanos un anillo que los identificaba como ciudadanos romanos. Qué importante es entender esto, hermano. Necesitas que se ponga un nuevo anillo en tu dedo. Si perdiste el que tenías, es necesario que Dios te dé un nuevo anillo, que Dios te dé una nueva autoridad, que Dios te ponga nuevamente en autoridad. No que andes creyendo que por lo que sabes, por lo que conociste o por lo que sabes de la Biblia ya tienes autoridad. No, olvídate. Dios quiere darte una autoridad real, una autoridad verdadera, como el faraón en Génesis 41, cuando le dio un anillo a José, ¿verdad? Dice que se quitó su anillo de autoridad y se lo dio a José, y que no había en el reino después de él más grande que José. ¿Vean qué tremendo? Entonces el anillo es un símbolo de autoridad. Yo creo que el tiempo está corriendo. Vamos a omitir esa cita. Vamos a comentar. Bueno, ya conocemos la historia. José en Egipto se le dio un anillo de autoridad. Ahora, ¿sabes una cosa? Cristo nos ha dado a nosotros autoridad. Mateo 16, 19. A ver, eso de la Biblia, que corran, que rápido. No, mentira. Mateo 16, 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, amén. Entonces, vean que Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar, para ligar. Dice que lo que atáramos en el cielo será desatado en el cielo, y lo que atáramos en la tierra será atado en la tierra. Y pues, lo que desatáramos aquí va a ser desatado aquí, porque tenemos la autoridad del Santo Espíritu de Dios. Pero como te digo, no se trata de que digas, tengo autoridad, me aprendí unos versículos de la Biblia y ya voy a ir a reprender a todo el mundo, porque no se trata de eso. Sino que veámoslo ahí en Hechos 19, 13 al 16. Los hijos de un tal Ezeba, dice, que vinieron a reprender un demonio, un hombre endemoniado. Ah, lo tiene ahí para leerlo. Del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿a quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. No se trata solamente de reprender a cualquiera, no se trata solamente de creer que tengo autoridad, no. La autoridad, los demonios se sujetan en el nombre de Cristo. Amén. No en mi nombre ni en su nombre. Se sujetan y huyen. Tú puedes orar por un enfermo y es sanado en el nombre de Cristo. Puedes resucitar un muerto en el nombre de Cristo. Porque Cristo dijo, llegaron unos y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, hicimos muchas cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y ustedes quiénes son? No los conozco. Porque lo hicieron en mi nombre, dijo Cristo. Entonces es en el nombre de Cristo. Y si no estás revestido, vestido y con la autoridad de Cristo en tu vida, no vas a poder hacer las cosas que Dios necesita. O sea, no vas a empezar ni por tu propia vida. No vas a poder levantarte. Cristo le dio autoridad a los 12 cuando los envió. Les dijo: no vayan por pueblos de aquí y por allá, y al que le perdonen pecados les serán perdonados. Y dice que después los discípulos vinieron gozosos porque los demonios se les sujetaban, porque se sujetan en el nombre poderoso de Cristo Jesús, no en su propio nombre. Ahora, muy importante, vamos avanzando.
Necesitamos autoridad para estar aún nosotros mismos protegidos. Así es, amén. Hermano, ¿con qué autoridad usted va a reprender al enemigo? ¿Con qué autoridad usted va a vivir una vida en su casa donde no le falta absolutamente nada? ¿Cómo vas a impedir que el enemigo toque a sus hijos, a su familia, su propiedad, su trabajo, su alimento? Hermano, mucha gente está creída que el diablo está durmiendo el sueño de los justos, pero el diablo anda buscando ¿a quién? Débora, como león rugiente. Y mucha gente le está dando lugar hoy día. Una de las cosas tremendas que hablábamos en la mañana que estábamos comentando en esta palabra es que en Génesis el hombre entregó toda la autoridad que Dios le había dado, se la entregó al enemigo cuando peca, ¿verdad? Cuando Cristo viene, dice que Cristo vino y retomó, al morir y resucitar, retomó esa autoridad y nos la dio a nosotros, nos devolvió otra vez la posición que teníamos en el principio. Pero mi hermano y mi hermana que nos está viendo esta tarde, cuando tú y yo pecamos, dice la palabra de Dios que el que peca es esclavo del pecado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos volvemos a subyugar otra vez a la condición inicial en la que nos tenía el primer Adán. Entonces, aunque usted y yo aleteemos y digamos y hagamos, no tenemos autoridad, porque volvimos otra vez ¿a qué? A entregársela al adversario. Eso es lo que hablamos de darle un poder legal al enemigo. Pero abrir puertas para que el enemigo haga lo que quiera con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu trabajo, porque nos salimos del propósito de Dios. Nosotros necesitamos caminar bajo el propósito de Dios. Entonces, en esta tarde queremos instarte a que tú revises tu vida, te sacudas de eso y tú entiendas cuán grande ha sido la obra de Cristo en nuestras vidas. Cristo quiere que vivamos en autoridad, nos volvió a colocar en lugares celestiales, a la diestra del Padre, para que cuando tú hables, la palabra que salga de tu boca lleve autoridad de Dios. Entonces tú vivas bajo la protección del Altísimo. Amén. Así es. De verdad que qué importante esto, porque muchas veces lo leemos y lo releemos y lo leemos otra vez. Y hay gente que tiene años, ya lo hemos dicho, años de años leyendo la Biblia y conocen la historia al dedillo, de memoria, todos la conocemos. Pero cuando nos enfocamos en lo que realmente quiere decir la palabra de Dios y cómo aplicarla a nuestras vidas, nos damos cuenta de que si nos hacemos disolutos, hijos pródigos, perdemos nuestra vestidura, perdemos nuestra autoridad y perdemos el calzado de nuestros pies. Porque el padre le dijo a los siervos: traigan el mejor vestido, porque venía desnudo casi, o en harapos. Traigan un anillo porque vio que lo había perdido, se lo robaron o lo vendió. Lo perdió. ¿Y por qué pidió zapatos o calzado para él? Porque venía descalzo. Hermano, qué tremendo cuando analizamos la palabra de Dios. Y algo que me llamaba mucho la atención y que lo hablábamos el jueves, acerca de las tablas del tabernáculo, ¿verdad? Que es parte de lo que estamos estudiando los jueves. Qué tremendo cuando dice que las tablas las desarraigaron del árbol, que eran árboles, los desarraigaron del mundo, cortaron las tablas, las quemaron a fuego, las pulieron, las forraron en oro y las pusieron sobre unas basas de plata. ¿Sabe qué significan esas basas? Significa el calzado de las tablas, para separarlas del mundo, para que no toquen la tierra, para que no toquen el planeta, para que no toquen lo mundano, para que estén separadas del mundo. Y así Dios pone calzado en nuestros pies también, para que nosotros no andemos descalzos. Qué terrible, yo no soporto caminar ni en el zacate ni en la hierba descalzo. Mis piecitos viera cómo gritan, porque qué terrible. Ya hay gente que se acostumbra y se le hace un cayote así de grueso. Yo vi un señor que parecía que andaba con zapatos de plataforma y era un callo así en descalzo, porque toda su vida ha andado descalzo. Pero Dios quiere que usted y yo, hermano, quiere volver a calzar nuestros pies. Si has perdido el calzado de tus pies, Dios quiere volver a calzar
tus pies nuevamente y ponerte un calzado nuevo. Porque dice la palabra que el calzado es mucho, o sea, no lo dice la palabra en sí, pero refleja la palabra de que aún el calzado es más importante que la comida. Y eso se lo puedo demostrar. Marcos 6, del 8 al 9, dice que cuando Cristo envía a los discípulos, les dice: no lleven ni oro, ni plata, ni comida, ni alforja, solamente lleven un bordón y calzado en vuestros pies. ¿Por qué calzado? Pregunto, ¿por qué calzado en los pies? Y aún cuando lleguen a un lugar, dice: sacudan el polvo de vuestros pies, para que no, ese polvo del mundo no esté en sus zapatos, en su calzado, para separarnos. Dios quiere que estemos separados del mundo. Envió a los 12, bueno, dice, después envió a los 70 también, ¿verdad? En Efesios 6:15, cuando habla de la armadura de Dios, dice que le puso el yelmo para los pensamientos, le puso no, vamos a Efesios, porque la coraza, sí, la coraza de justicia, el cinto de la salvación y el calzado también. Bueno, el calzado leámoslo ahí para no batear, porque a veces Efesios 6:15, el calzado del evangelio de la paz. Dice: y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Verdad qué tremendo? Tu calzado es el evangelio de la paz. Por eso dice: bendito los pies de aquel que predique el evangelio. ¿Verdad qué tremendo? Cómo la palabra se cumple. Y nunca relacionamos un versículo con otro, ¿verdad? Tal vez los tenemos aquí, pero no los unimos. Perdón, y no nos damos cuenta en realidad de que Dios nos ha puesto calzados en nuestros pies, no para que se vean bonitos nuestros pies, sino para que vayamos a predicar el evangelio. Pero si estás viviendo una vida en tu alma, en tus emociones, y no en la voluntad de Dios, si estás desnudo, sin anillo de autoridad y sin calzado en tus pies, no vas a ir a predicar el evangelio. Te vas a enfriar en tu propia vida, en tu propia mente, en tu propia carnalidad, en tus propias emociones. Y algo tremendo que vino a mi corazón esta tarde, hoy en la mañana que terminaba de preparar esto, decía: al hijo pródigo le robaron su territorio espiritual. Santo. Wow. Porque todo lo que tú un día sembraste, a donde fuiste y a quien predicaste, cuando tenías puesto el calzado del apresto del evangelio de la paz, el diablo te lo robó y estás descalzo. Necesitas volver a Dios, necesitas volver a casa, necesitas volver al Padre para que Él te calce los pies, para que Él te ponga un calzado nuevo y retomes tu posición en el reino de Dios y vayas a aquellos que necesitan de la verdad de Dios. Pero ¿qué vas a ir a darle hoy si estás tú estás lejos de Dios? Tú mismo estás lejos de Dios. Estás alejado. Hermanos, hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de volver a casa. Estás vivo todavía. Y si estás vivo todavía tienes esperanza de volver. Dios desea devolverte tu dimensión espiritual. Dios desea devolvernos nuestra dimensión espiritual. La que hemos perdido, la que el diablo te robó, la que el diablo te ha engañado y te ha quitado de tu mente y de tu corazón. Te ha desnudado, te ha avergonzado, te ha humillado, te ha alejado, te ha culpado, te sientes culpable, te sientes herido. Hermano, y vea qué tremendo esto. Yo este tema lo había compartido un día anteriormente. Y voy a pedirle a Iglesias que me busque aquí, por favor, Éxodo o en su Biblia, si quieres,
si se mueve mejor en la suya. Éxodo 21 del 1 al 9. Yo había compartido este mensaje un tiempo atrás. Dios desea devolverte tu dimensión espiritual. Y con todo esto que Dios te quiere dar, lo único que te quiere demostrar es que tú sigues siendo el hijo de Dios. Si un día le aceptaste en tu corazón, si un día le entregaste tu vida, tú sigues siendo hijo. No eres esclavo, eres hijo. En el pueblo de Israel había leyes aún para los esclavos, y es de lo que vamos a hablar. Ya voy terminando, o ya vamos, perdón, terminando. El hijo pródigo estaba con hambre, con carestía de todo, desnudo, descalzo, sin autoridad, alimentando un poco de cerdos que son impuros aún para ellos, que significan impureza, contaminación. Es lo peor que le puede pasar a un israelita, a un judío. Pero el problema no radicaba en los cerdos, el problema no radicaba en el trabajo que le dieron, ni tal vez en el lugar en el que estaba. El problema radicaba en la mente del hijo pródigo. ¿Sabía? En la mente de él era que radicaba el problema, y en su corazón, no en lo que está alrededor, porque pueden haber muchas circunstancias a tu alrededor que te quieran atar, que te quieran doblegar, que te quieran causar daño, pero esas circunstancias no pueden afectarte si tú te decides en tu mente y en tu corazón a cambiar y a entregar y volverse a Dios, y volverte a Dios y entregarle su vida a Él nuevamente. La diferencia la va a marcar la actitud de tu corazón, no lo que las circunstancias. Porque él estaba ahí y decía: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de comida, y yo aquí me muero de hambre? Ya sé qué voy a hacer, dice. Voy a ir donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme uno de tus sirvientes, de tus esclavos. Hermano, vea que el problema lo tenía aquí, en su cabeza. Y él lo que no sabía es que el padre todos los días salía a esperarlo y a buscarlo nuevamente, a esperar que volviera. Dios está esperándote que vuelvas. Quítate esa mente de esclavo que el diablo ha puesto en tu cabeza y en tu corazón. Y hay leyes. Vean qué tremendo. Léame por favor Éxodo 21 del 1 al 9. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entro solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesma, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradaré a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a su pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Ok, dice esa porción de la palabra que leyó la hermana Gleisis, que cuando un esclavo era comprado a los 7 años de trabajar para el amo, podía irse, el amo lo dejaba irse libre.
Pero si él no quería irse, si él quería quedarse con su amo, dice que entonces iban de los jueces y le pedían a los jueces que lo arrimaran a un poste de madera o cualquier pared de madera, cualquier árbol, y que pusieran su oreja en el árbol y que le horadaran la oreja. Es meterle un punzón y hacerle un hueco en la oreja. Y con ese hueco en la oreja quedaba demostrado que él era un esclavo por amor, que quería quedarse con su amo eternamente o para siempre. ¿Cierto? Entonces vean la mentalidad del hijo pródigo. El hijo pródigo dice: si no me acepta como hijo, me quedo como esclavo. Y dentro de 7 años que me va a echar, le digo: no, aquí está mi oreja, haga el hoyo en la oreja, yo me quiero quedar. Porque era tanto el deseo del hijo pródigo de estar con el padre, que dijo: me quedo como hijo o me quedo como esclavo. Pero decidió ir y decirle: hazme uno de tus siervos, hazme uno de tus esclavos. Lo que él no sabía era que el padre estaba esperando para volver a vestirlo de hijo. Y así hay muchos que hoy día están esperando que Dios les dé una oportunidad. Bueno, Dios te está dando esta oportunidad. Por eso nos puso a hablar de este tema. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes mente de esclavo o tienes mente de hijo? Es importante que regreses a casa como hijo, porque Dios te sigue esperando y te sigue viendo como hijo, no como esclavo. Y Dios no te ha desechado. Dios quiere que tú en esta tarde solo regreses a casa, solo vuelvas a casa, que le entregues a Él esos temores, que le entregues esas dudas, que le entregues esos pensamientos, que le entregues todas esas cosas que en este momento